No puedo evitar gritar, produciendo un sonido agudo que resulta sorpresivo incluso para mis oídos, cuando la mano del hombre se aferra a mi muñeca, con tanta fuerza que estira la tela de mi ropa y hace que la parte superior resbale por mi hombro, exponiendo piel desnuda y llena de pecas. Está frío, de tal modo que parece casi húmedo, y sus dedos son tan firmes como el mármol. Noto el calor del pánico recorriéndome la nuca y la espalda al mismo tiempo que pasos apresurados se acercan por el corredor, al otro lado de la habitación, para averiguar qué está pasando. Empiezo a forcejear y a gritar «¡Déjame en paz!». Con la garganta adolorida por el esfuerzo de graznar de esa forma, termino mordiéndome la lengua y haciéndome daño. La sangre me sabe a hierro contra el paladar. Sebastián, mi superior, aparece en la puerta de doble hoja, que abre de un empujón, y, por un instante, se queda pasmado ante la escena, hasta que recupera el control con una inhalación, negando con la cabeza, como si estuviera decepcionado en vez de aterrado, igual que lo estoy yo. Una pequeña sonrisa aparece en la comisura de su boca e, internamente, lo maldigo. ¿Cómo puede divertirle algo así? Le dedico una mirada suplicante y avanza hacia nosotros para socorrerme. Sujeta la mano del hombre y lo obliga a abrir los dedos, gruñendo por lo bajo debido al esfuerzo, prometiéndome liberarme. A veces pasa, me dice, como si tal cosa, mientras me masajeo la muñeca dolorida y él coloca de vuelta el brazo del hombre en la plancha de autopsias, con un cuidado casi reverencial. Se llama espasmo cadavérico. Se encoge de hombros y yo frunzo el ceño, animándome a mirar el cuerpo. La sangre sigue brotando en mi boca y su sabor se mezcla con el de la bilis que me sube por la garganta. Quizás sería más fácil trabajar aquí si no ocurrieran este tipo de cosas, y sujetos como este no murieran con desconcertantes expresiones de terror que el rigor mortis mantiene en ellos como si hubieran sido cinceladas en su carne. Lo miro a los ojos, extrañamente fijos en mi cara, a pesar de estar velados, y, por un segundo, es casi como si le oyera gritar «¡Ayúdame!». Pero eso es imposible, una necedad de mi parte, sobre todo después de haber pasado por un momento de terror. «Acaba de una vez para irnos a casa, ¿sí?», me dice Sebastián, antes de marcharse otra vez, a terminar de llenar los reportes del día. Asiento, más para mí que para él. Tomo la cuchilla eléctrica y me dispongo a abrirle el cráneo a este individuo para pesar su cerebro en la balanza. Trato de no sentir que es una revancha por haberme dado uno de los peores sustos de mi vida. Dijeron que cuando despertara del hipersueño en la nave espacial, todo sería igual de bueno que como antes de que nos viéramos obligados a abandonar la Tierra, luego de ese gran desastre nuclear, provocado por algo que salió mal. Así lo vendió el gobierno mundial, excusándose con palabras más rimbombantes y misteriosas que un simple encogimiento de hombros y un «upsis». Pero, cuando lo hago, mucho antes de lo programado, lo que veo al otro lado del cristal de mi cámara, del tamaño de un ataúd arcaico, es una criatura terrible, oscura y extraterrestre, que respira dejando una espesa capa de vaho justo en el punto debajo del que se encuentra mi cara. Tiene muchos dientes y ningún ojo que pueda vislumbrar, pero es obvio que sabe que estoy aquí y que me quiere alcanzar. No es una visión agradable apenas reaccionar, y el corazón me da un doloroso vuelco en el pecho, que se siente acalambrado, igual que si hubiera recibido una descarga eléctrica. Puedo ver el destello de llamas a lo lejos, escuchar gritos y sonidos que parecen un crunch húmedo, zumbidos de cables rotos y golpes mecánicos de las máquinas que han dejado de funcionar. Hay humo en todas partes. Colas negras y gruesas latiguean en todas direcciones, igual que tentáculos con vida propia, y las criaturas que se infiltraron a la nave producen un sonido sibilante al andar y jadear. La garra de la que está frente a mi cámara comienza a porrear el vidrio, que se cuartea ante la violencia, sin esforzarse siquiera por darme el mínimo de protección. No tengo a dónde escapar, y mis músculos tampoco dan señal de querer moverse, paralizados por el horror y el brusco despertar. Así que, en caso de haber un sitio donde ir, de todas formas no podría. Bueno, es obvio que, por segunda vez en mi vida, algo salió terriblemente mal, pero al menos sospecho que no habrá una tercera. El cristal se rompe.
Vendrán por nosotros de noche, así que, mientras aún disponemos de la luz del día, nos preparamos para pelear y proteger nuestro hogar. Voy al cobertizo por el hacha, vieja y oxidada, de papá, tratando de no mirar las tablas sueltas en el piso, al mismo tiempo que los demás sacan cuchillos y tijeras de cajones y lapiceros hechos con botes de avena reciclados. Formamos una barricada en torno a la puerta principal, usando los muebles de la sala, y nos preparamos. Nuestros ritmos cardíacos aumentando conforme pasa el tiempo y el sol empieza a caer. Nadie se atreve a encender las luces, por lo que tratamos de acostumbrarnos lo mejor posible a la oscuridad. Por fin escuchamos ruido en el exterior y nos alistamos, armas en alto. La cerradura de la puerta gira y la voz de mamá exclama jovialmente: «¡Volvimos!», a la vez que alzo el hacha y la dejo caer con todas mis fuerzas sobre ella. Papá emite un chillido de horror, pero los otros le caen encima antes de que pueda volver a abrir la boca. Cuando acabamos con ellos, arrastramos los cuerpos al cobertizo y los ponemos bajo las tablas sueltas del suelo, justo encima de las bolsas de plástico que contienen los cadáveres de nuestros verdaderos padres. Igual que los monstruos hicieron antes de suplantarlos, pero sin esperar que el aroma putrefacto los delatara, tapeamos con las tablas luego de bañarlos de cal, para no cometer el mismo error que ellos. Apilamos encima cuanta basura vieja encontramos y cerramos la puerta del cobertizo con candado para no volver a abrirla jamás. «Déjalo, ¿quieres? Es imposible», me dice Gerta, sentada en el suelo lleno de porquería, con las piernas flexionadas debajo del cuerpo y la mirada perdida, fija en un punto bajo mis pies desnudos, al tiempo que sigo luchando por escalar el muro, húmedo y mohoso, de la celda, aferrándome con todas las fuerzas que me quedan a los barrotes de la única ventana, por la que no entra luz alguna gracias a la espesura de los árboles al otro lado, tratando de alcanzar el tragaluz en el techo para escapar. Sin atisbo de éxito, justo como dijo. Los dedos me siguen resbalando dolorosamente en el limo baboso, y puedo sentir cómo las uñas comienzan a romperse y sangrar. Siseo, pero el ruido, húmedo y crocante, que viene de la habitación de junto, colándose por una ventila que respira como un ser vivo, emitiendo un aliento asqueroso, es suficiente incentivo para seguir tratando, por más que Gerta perdiera la fe. Pasa el tiempo y, cuando el sonido se detiene, nos paralizamos. Yo, quedándome colgada de los barrotes, porque sabemos lo que el silencio significa. Antes de solo ser 2, éramos 5, y todas las demás tuvieron el mismo fin. La puerta se abre y Gerta suspira, de una manera que suena más como un sollozo resignado, ya que la más cercana a la entrada es ella. Pero, desde que se llevaron a la última, no hizo nada por moverse de ahí, dándose por vencida casi a partir de que la primera fue sacada de la celda. La mano, velluda y gigantesca, de la criatura entra y le sujeta el brazo, haciéndola lucir como una muñeca con la que un niño está a punto de jugar. Los dedos larguiruchos tienen el tamaño suficiente para aferrarle la cintura, si quieren, y darle la vuelta entera sin dificultad. La bestia, que permanece en el exterior del cuarto, tiene las mismas dimensiones que 2 hombres robustos, uno sentado sobre los hombros del otro, y grandes extremidades de aspecto simiesco. A pesar de que solo pude verlo unos segundos antes de ser arrojada aquí, con las demás, es como si la visión se hubiera grabado al carboncillo en mi memoria, donde despierta las mismas emociones desagradables, una y otra vez, provocando que un escalofrío tenebroso me recorra el cuerpo entero y lo llene de premura, de la necesidad de huir. Me estremezco y Gerta emite un sonido agudo, que se apresura a callar, mordiéndose los labios. Al parecer, prefirió conservar la dignidad antes que la esperanza. Los dedos tiran de ella y la hacen moverse por el suelo, cubierto de paja, sin dificultad. Su cuerpo se lleva tras de sí una estela de briznas amarillas, dejando una línea perfecta dibujada en el piso como único rastro de su presencia. Noto el momento en que aprieta los labios para no gritar, mirándome con ojos desorbitados justo antes de que la puerta se cierre de nuevo, con un golpazo que me sobresalta y hace que caiga al suelo. Una nube de polvo se eleva a mi alrededor. Volutas me entran en la garganta y tratan de asfixiarme. Toso hasta que los ojos me duelen y lloran por el esfuerzo.
Cuando paro, me doy cuenta de que el ruido ha vuelto a empezar, y entonces obtengo las fuerzas para incorporarme de nuevo e impulsarme hasta que mis manos vuelven a los barrotes, sujetándose a ellos como si nunca los hubieran soltado. Incluso percibo la huella de calor dejada en el metal por mis palmas, empapadas en sudor. Lucho por alcanzar el tragaluz, a través del que ha comenzado a asomarse una luna llena neblinosa. A estas alturas no sé qué es peor, si la resignación absoluta o seguir luchando, a pesar de saber que es un esfuerzo inútil. Cuando el crunch de huesos triturados y el rasgar de carne se detiene de nuevo, rozo con los dedos los bordes del hueco en el techo de madera, apoyándome con el filo de los pies en el alféizar de la ventana cegada, tratando de sujetarme contra los muros para no desplomarme al inicio de mi batalla. Si salto, quizá pueda aferrarme al hueco y salir al techo, esperando que no se caiga bajo mi peso, porque la madera está húmeda y podrida, llena de bichos indiferentes a mi pesar. Si salto, es posible que caiga y me encuentre en el suelo, justo en el mismo sitio donde antes estuvo Gerta. Tomo impulso para lanzarme hacia el tragaluz en el momento exacto en que se abre la puerta. La mujer trata de defenderse, empujando, pataleando y gimoteando, vestida únicamente con un camisón de seda blanco, pero viéndola iluminada por la luz de la luna que entra por la ventana, cerrada y descubierta, a mis espaldas, resplandeciendo gracias a la tela elegante de su prenda como si poseyera luz propia, le apoyo la boca del arma en la sien derecha y disparo. La energía de la bala expulsada reverberándome por el brazo como un latigazo hasta llegar a mi hombro, tenso. Sus rizos castaños se sacuden en el aire, ondeando con lentitud y resaltando contra el fondo oscuro como si fueran partes de dos realidades diferentes. El corazón me salta en el pecho ante el fuerte ¡pam! De la pistola, al igual que sus sesos, que salpican la pared como una llovizna roja que se produce demasiado rápido. Su cuerpo cae al suelo con un ruido seco y, a toda velocidad, me muevo por la recámara, pasando un par de veces por encima de ella, sin preocuparme por pisarla, para reunir todo lo de valor antes de que algún vecino tenga la oportunidad de contactar a la policía y meterme en problemas. Mi última presa es el celular en la mesita de noche, húmedo y pegajoso por la sangre que también le cayó encima, así que, al tomarlo, lo limpio con la funda de la almohada que está al lado antes de meterlo en la mochila. Sonrío, satisfecho, a pesar de que la adrenalina me inunda el cuerpo, haciéndome temblar de emoción, y doy media vuelta para largarme. Me congelo, con un pie parcialmente en el aire y la vista fija en el suelo. Antes de entrar a la casa, me aseguré de que ella fuera la única persona aquí, pero ahora soy yo quien se encuentra solo, porque el cadáver ya no está. La misma ventana que antes me ofreció luz está abierta de par en par y, en el vidrio, se halla la grotesca marca sanguinolenta dejada por una mano extrañamente alargada.